Pues buenos días a todos y bienvenidos a la jornada de los miércoles de internacionalización de Zona Franca. Hoy tendremos la temática de Sudáfrica y Namibia y para ello contamos con dos profesionales en mercados internacionales de Opera Global Business, que son Ángelo Puccia y Javier Cebrián. Y para la mesa redonda contaremos con la participación, que hoy están con nosotros ya aquí, Santiago Tazón, comercial manager de African Markets, y Narciso Argones, gerente de Quinarca. Anunciarles que ya tienen los calendarios para el último trimestre de 2024 en la página web y en las carpetas para los que están aquí en formato presencial, y también están las de 2025, el primer semestre. Nada más que en septiembre sacaremos la convocatoria para vía exterior, y que para ahora este último mes ya solo nos quedan 3 sesiones, que son licitaciones internacionales, Estados Unidos e Incoterms. Y con esto nada más le paso el micro a Javier y empezamos la jornada. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues cualquier problema o lo que sea, pues me lo puede decir. Muchas gracias, bienvenidos. Y antes de empezar, pues me gustaría invitaros a que, ya que somos un grupo pequeño, pues podamos conocernos un poco más, y si seríais tan amables de decir en qué sector estáis especializados, pues ya que somos pocos nos gustaría pues tener esta cercanía en la reunión. Así que, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Ernesto, ¿a qué sector se dedica? Agroalimentario. Agroalimentario. Por eso. ¿Y usted? Yo soy Gonzalo Pernas, trabajo en Comarsa, que es una empresa consignataria de buques y de mercancías, y somos agentes de Max, que trabaja mucho en Sudáfrica y Namibia. Perfecto. Yo soy compañera, pero estoy en el departamento de transitarios. Encantado. ¿Y usted? Yo soy Carlos Blanco, el sector en el que estamos es el sector naval, fabricación de equipos, y pertenezco al grupo EMENAS. Perfecto. Si online hay alguien que quiera decir algo. Vale. Pues Yo soy Juan Martínez, presidente de Caleido Logistics, y hemos abierto hace unos 15 años oficinas en Angola y hace unos 4 años en Mozambique. Nuestro principal negocio allí es el transporte y exportación de granito, principalmente a China y a España. Y nuestro principal problema es que ganamos dinero, pero ganamos dinero en kwanzas y tenemos que invertirlo allí, no podemos cobrar la maquinaria que hemos enviado y esos problemas que suelen pasar en países como África. Buenos días, soy Narciso Argones, director general de Quinarca. Nuestra empresa se dedica a instalaciones frigoríficas, navales e industriales, y exportamos entre el 50 y 60% de nuestra producción. Bueno, trabajamos principalmente en África, trabajamos en Sudamérica, en México también, en Arabia, en Taiwán. Y bueno, estamos bastante internacionalizados y creemos que para nosotros el futuro está en la exportación. Así que, lo que podamos aportar, pues encantado, y a ver si sacamos algo limpio de todo esto. Yo soy Santiago Tazón, llevo una trayectoria dedicada a la exportación y más concretamente a mercados africanos. Estuve viviendo en Namibia allá por 1999-2000, que fue para mí la puerta de entrada a África, ¿no? Fue una muy bonita experiencia. Y luego he trabajado en distintos sectores, el sector de maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, y luego también en suministros a minas, que el sector minero en esa zona es muy importante. muchas gracias por esta presentación, y a continuación pues ya vamos a empezar.
Yo me voy a encargar de presentar los mercados y ya mi compañero pues, se dedicará a desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, nos encontraremos los datos macroeconómicos del mercado de Sudáfrica y de Namibia. Después seguiríamos con la caracterización del mercado, sus relaciones comerciales determinadas, su acceso, las oportunidades comerciales que se podrían desarrollar y las recomendaciones y conclusiones de nuestra parte. Sudáfrica nosotros lo concebimos como una serie de desafíos que los podemos transformar en oportunidades en este nuevo mercado global, en este mundo cada vez más globalizado y unido. Y podría ser la piedra angular para el desarrollo del continente africano. Ya lo es en el presente y en el futuro creemos que tiene un papel muy representado. Y Namibia, como ahí pone, es un mercado de expansión y tradición. Esta combinación pues, es bastante particular de este país y gracias a su cercanía con Sudáfrica se beneficiaría gracias al crecimiento originado por los BRICS, que a continuación desarrollaré un poco más. Pues para empezar con los datos macroeconómicos, pues como ahí pone, es la mayor economía de Sudáfrica. Representa el 20% del PIB del país, prácticamente. Y es el mayor importador de África, sin dejar de lado que es cierto que se dan bastantes desigualdades a lo largo del país. Y la clase media es verdad que se ve bastante perjudicada en muchos sentidos. El único país africano perteneciente al G20 y a los BRICS. Este punto creemos que es muy importante, ya que aparte del liderazgo económico, el liderazgo político es muy importante. Y Sudáfrica da el perfil de cara pues, a la serie de países con los que son fronteras. Y es capaz de desarrollar muchos proyectos cooperando y sobre todo pues, avanzando con los países fronterizos. El sistema financiero es bastante potente y tiene una buena infraestructura de transporte en comparación con sus vecinos. Y por último, es una economía pequeña a nivel global y distanciada, ya que se encuentra en una posición geográfica pues, bastante especial, digamos. Para continuar, sería la economía más diversificada del continente africano, y sería líder en política exterior, con bastantes proyectos de integración económica, como ahí podéis ver, que serían Southern Africa Customs Union, Southern Africa Development Community and Common Monetary Area. Estas tres organizaciones sobre todo se encargan de desarrollar proyectos conjuntos, ya sea dentro de Sudáfrica o con los países, digamos, con frontera. Y siempre tratando pues, de mejorar, de cooperar, y es cierto que tanto en el G20 como en los BRICS pues, tiene Sudáfrica un liderazgo bastante importante y a día de hoy pues, es cierto que se le espera un futuro bastante prometedor, ya que los BRICS no paran de ganar fuerza. Los BRICS serían Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y este conjunto de países tratan de desarrollar pues, políticas comunes, por así decirlo, sirviendo como de alternativa a Europa y a Estados Unidos. Y cada día ganan más poder, representando el 40% de la población mundial y casi el 20% del comercio de todo el mundo. Aquí podemos ver el IDH, que sería el Índice de Desarrollo Humano, que combinaría educación, ingreso per cápita y calidad de vida, donde sería la escala de 0 a 1, siendo el 1 el máximo exponente, digamos, y encontraríamos un 0,72 por parte de Sudáfrica, con una tasa de inflación de un 4,5 y una tasa de desempleo del 33,5. Por otro lado, ahí nos encontraríamos las ciudades con mayor población y con Ciudad del Cabo en el top, que sería la capital. Ahora pasamos con Namibia y como podéis ver ahí es un país muy joven, consiguió la independencia de Sudáfrica en 1990 y se puede beneficiar de todos los avances tanto políticos, económicos y sociales que tenga con el país fronterizo. Para continuar, se prevé una buena seguridad económica, política y social y los sectores predominantes son la minería, el turismo, la ganadería y la pesca, sobre todo. La riqueza se centra en el 8% de la población blanca, procedente de Alemania y Sudáfrica principalmente, y como hemos mencionado antes, se dan bastante desigualdad a lo largo del país. Para continuar, es un mercado muy abierto al exterior, por lo cual favorece la inversión económica directa extranjera. Y es una economía sensible a las fluctuaciones de precios internacionales y es muy dependiente de Sudáfrica también. Sus fortalezas, por un lado, encontraríamos la estabilidad política, que en estas zonas sobre todo estos países, pues es bastante peculiar, el desarrollo de distribución comercial, el potencial de recursos naturales como el diamante, el oro, el zinc, y por último sus recursos pesqueros.
Y por otro lado, las debilidades encontraríamos, como he mencionado antes, la desigualdad en riqueza, el desempleo del 30-40%, una escasa diversificación económica, un nivel de infraestructura bastante débil en comparación, por ejemplo, con Sudáfrica, y una mano de obra poco cualificada. Al igual que con Sudáfrica, pues aquí se encontraría el nivel de desarrollo humano que sería inferior, sería un 6,61, una tasa de inflación del 4,8 y una tasa de desempleo del 35%. Es un país más reducido y ahí podemos encontrar pues, sus ciudades principales. Ahora mostraríamos una comparación con la tasa de crecimiento anual del PIB, con los datos actualizados. Aquí encontraríamos España, Sudáfrica y Namibia. Y en color azul, en el gráfico, encontraríamos también Marruecos. Con el desarrollo de los años, pues se pueden ver las distintas fluctuaciones que ha habido con el paso del tiempo. Pues, y con varios ejemplos de crisis en específico, ya sea la de la crisis económica de 2006 o la del COVID. Ya se puede ver al final ahí, en el 2023, cómo más o menos se ha nivelado un poco la situación en comparación pues, con otros tiempos. Y con España con un 2,5 de tasa de crecimiento anual, pues en comparación pues, tendríamos Sudáfrica con un 0,6 y Namibia con un 3,2. En el mismo ejemplo, pues tendríamos el PIB per cápita, que se pueden notar pues, las grandes diferencias que hay, pero entenderíamos su contexto también. Con España tendríamos 50.440, en un nivel bastante superior a Marruecos, Namibia y Sudáfrica. Y Sudáfrica tendríamos con 16.140 y Namibia con 11.630. Marruecos se encontraría un poco por debajo y ahí se pueden ver pues, las diferencias de cada país. Y a continuación, pues mi compañero Ángelo se dedicará a desarrollar los siguientes puntos. Gracias, Javi. Bien, pues me alegro que tengamos unos perfiles así con experiencia un poco en el mercado y otros perfiles que tengan un poco menos experiencia. Esto nos va a servir a hacer la sesión un poco más entretenida. Por ejemplo, pregunta, ¿cuál es la capital de Sudáfrica? Claro, no vale porque ya haya estudiado, pero... O sea, primera particularidad, un país con 3 capitales. Idioma oficial, ¿cuál es? 11 idiomas oficiales. O sea, tiene hasta 11 idiomas oficiales. Por lo tanto, vamos aterrizando un poco en esta segunda parte, digamos, de la presentación, para ver un poco por qué es tan importante la parte cualitativa. Los datos son necesarios, los vamos a ver, pero en esos países esos datos pueden llevar a despistarnos. Por eso es importante también luego la segunda parte, donde tendremos oportunidad de charlar un poco, de ver lo que pasa realmente más allá de los datos. Pequeña introducción, un país de desarrollo, tener experiencia en países de desarrollo, la característica de mucha oportunidad a largo plazo, pero ahora mismo pues sí tenemos ciertas barreras que tenemos que enfrentar, la misma barrera que podríamos tener en aquellos países más desarrollados, ¿no? Tenemos que decidir un poco. El precio sigue siendo la variable más importante. Es un país donde el precio sigue siendo lo primero que tenemos que considerar. Marca España, prácticamente, no quiero decir ausente, pero cierta parte de Namibia sí lo tenemos, pero Sudáfrica, fútbol, nada, tenemos rugby, tenemos otros deportes, o sea, no tenemos como otros países este poder que podríamos aprovechar. La logística es cierto, más desarrollada respecto a África, pero también tenemos que contextualizar que no es la logística que nos podemos imaginar bueno, en otros países. Servicios de venta, los servicios, este apoyo después prácticamente lo tenemos. Tenemos una cultura de desconfiado, pero no porque hacia nosotros, simplemente porque su entorno pues, le empuja hacia esta manera de percibir las relaciones. Lamentablemente, corrupción no es nada nuevo en esos mercados, algo afortunadamente que los organismos están intentando mejorar, algo que la gente convive con él. Nosotros, si queremos estar en este mercado, lo que tenemos que tener en cuenta. Y luego, por último, no menos importante, economía informal. Economía informal, no estamos hablando de restaurante, no nos ha hecho la factura, no.
Estamos hablando de porciones de economía que no están registradas. Hemos visto ahí tasas de paro elevadísima, pero este dato es engañoso, no es un 33%. O sea, hay gente que está trabajando, hay gente que genera riqueza, esta riqueza formal se pierde en la economía informal, por lo tanto, también los nuevos estudios ahora están introduciendo, no sé cómo, parte de la economía informal en los datos macroeconómicos, pero otro dato a tener en cuenta. Edad media, ¿cuál es la edad media de España? ¿Lo sabemos? No, un poco menos. 45, efectivamente. Y la edad media, bueno, aquí son 27, 21 años, o sea, la mayoría de la población tiene esta edad. Un poco también para situarnos. Edad media de África, 18. ¿Vale? Por lo tanto, se consideraría un país para África que sube la media. Fijaros los datos que tenemos. Ya lo hemos dicho, distribución de la renta muy desigual, tenemos pocas personas muy ricas que se pueden permitir servicios o productos que a lo mejor pueden importar solamente para ellos, y luego la mayoría de la población pues que no se puede permitir productos de fuera, ¿vale? Entonces veremos también qué salida podemos tener. Tasa de paro lo hemos visto, y escasez de mano de obra cualificada. Y en otros mercados desarrollados, pienso a India o cualquier otro, sí que podemos tener, o sureste asiático, tenemos una mano de obra cualificada que podemos derivar la producción allí. Aquí todavía estamos en tareas pendientes de mano de obra cualificada. Un poco perfil del consumidor, ya lo hemos visto, prioriza el precio, debajo del umbral de pobreza marcado por el Banco Mundial. ¿Qué más tenemos? Consumidores son desconfiados, Internet está empezando, pero no está la red desarrollada como podríamos tenerla aquí, por lo tanto también muchos servicios derivados no se pueden implementar. Veremos la logística, tiene un Amazon ahí africano, pero que a lo mejor tarda muchísimo tiempo. Tenemos que pensar un poco en esas cosas, y preferencia por productos nacionales, no básicamente por patriotismo ni nada, simplemente porque la barrera no han tenido la oportunidad de conocer otros productos. ¿Qué está pasando? Poco a poco, aunque he visto que los perfiles aquí son más industriales, empiezan a aparecer los supermercados, van desapareciendo esos mercados regionales de barrio, que seguirán existiendo por supuesto, que es un canal de venta muy importante, pero poco a poco las grandes cadenas se van introduciendo y los hábitos van cambiando. No es un país, no es un consumidor que viaje, ¿no? Hace años no sabíamos dónde estaba Corea, Corea empieza a viajar, los coreanos viajan, vuelven, conocen España, eso sí, todos los países. Sudáfrica no es un país que está viajando, por lo tanto no sabe lo que hay allí. Si nosotros decidimos ir a este país, tenemos que considerar estos elementos. Relaciones comerciales. Pequeño spoiler de lo que vamos a ver los números. Es un país orientado a la industria, ¿vale? O sea, no nos vamos a encontrar servicios, no vamos a encontrar algo de primario, la mayoría son sector secundario, industria, ¿vale? Veremos maquinaria, química, minería, extracción, ¿vale? Entonces esto es la particularidad. Exportaciones un poco menos desarrolladas, son concentradas en algunos productos que ya ustedes conocen o lo han mencionado. Esto también es interesante para los compañeros de logística, pero digamos que en un país atracción exportador necesita primero abastecer su propia demanda, se centra en la autoproducción y luego pues piensa más a la parte de exportación. Dato muy interesante aquí, muchos fabricantes de Europa y de Asia, ¿qué hacen? Tienen su fábrica allí. Así es importante cuando veremos los datos que pueden llevarnos a algún despiste, porque estas exportaciones que van a India, que esas exportaciones que van a Alemania, en realidad son las propias empresas que están produciendo y que se lo mandan a su filial. ¿Es exportación? Sí. Tenemos que decir este dato, por supuesto, pero son países donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los datos. ¿Qué pasa con Namibia? País joven, antes de ayer, en 1990, tiene la independencia de Sudáfrica. Es un país que se tiene que crear, entonces, bueno, tiene muchísima dependencia de su hermano mayor y lo tiene muy claro, se abre al mundo.
toda la inversión extranjera directa que queréis, nosotros os recibimos, no ponemos ningún problema, ¿vale? Que queréis abrir aquí vuestra filial logística, que queréis abrir aquí una fábrica, estamos abiertos a las inversiones, ¿vale? Entonces, esto es como las pequeños titulares. Bien, vamos a ver importaciones. Las importaciones, por supuesto, si comparamos los dos países, Sudáfrica lleva la delantera, un 95%, más o menos sigue la tendencia mundial después de la crisis del COVID, pero esto es así, sale en el radar que es un país que en los últimos 5 años ha subido un 25% las importaciones. Debemos mirar un poco qué pasa ahí, ¿vale? Sabemos que las exportaciones o las importaciones no es no es el único camino para la internacionalización. Estas jornadas se llaman miércoles de internacionalización, no se llaman miércoles de exportación. Por lo tanto, la importación y la exportación está bien, pero hay países donde a lo mejor no tenemos que mirar para exportar, tenemos que mirar para importar o para tener socios, ya veremos un poco. Pero bueno, tenemos este dato de importación que sube. ¿Qué productos importa? Le hemos dicho antes, ¿vale? Aquí, prioridad industria, combustibles minerales, en este caso reactores nucleares también, Sudáfrica, maquinaria eléctrica, porque es productor nuclear, por supuesto, automóviles, plástico, o sea, todo lo que es sector secundario. Luego aquí tenemos unas variaciones importantes de los últimos 5 años, también podría ser interesante para los compañeros de logística para entender qué se mueve hacia allí, porque esos son sectores que estamos demandando. Namibia, algo similar, ¿vale? Reactores nucleares, combustibles, energía eléctrica, ¿vale? Plástico, manufactura, y también tenemos pues aquí algunos porcentajes importantes. Fijaros que no os asustéis con los números que veremos también a continuación de miles de incremento, porque cuando tenemos números pequeños es probable que con una sola operación comercial pues se puede disparar la estadística. ¿Cuáles son los principales proveedores, ¿vale? De Sudáfrica? China, Estados Unidos, Alemania, India, Tailandia. ¿Qué comprará de Tailandia? Pues no lo sabemos. A lo mejor es uno de estos casos precisamente de fábricas de Tailandia que deciden moverse ahí a África. Y luego aquí tenemos pues los últimos incrementos. Bastante diversificación, ¿vale? Un país abierto para sus proveedores, similar a... no, aquí un momento, no quiero que veáis. ¿Cuál será el principal proveedor de Namibia? Su hermano mayor. Su hermano mayor, exactamente. Aquí. Casi 7 de cada 10 productos que entran en Namibia pasan antes por Sudáfrica, ¿vale? No sabemos dónde han llegado. Una vez que lleguen a Sudáfrica, podrían venir de Estados Unidos, pero ya son Sudáfrica. Y luego pues de Sudáfrica a Namibia. O sea que aquí tenemos una pérdida de información, pero no depende de nosotros. Necesitamos ojos ahí que nos ayuden. Aquí esos datos nos despistan a los analistas un poco. Por eso un dato que tenemos ahí, más 751% de relación con Malasia. Y sin embargo Malasia es solamente el 1% de los proveedores de Namibia. Vale. Ok, hemos visto también estos datos, seguimos. Por supuesto, si hay algún comentario, interpretación, también desde la casa. Relaciones comerciales, ¿qué pasa con España y con Galicia también? España tiene una tendencia, diría estable, porque en estos años pues un 5% se considera estable, mientras que Galicia sí que está viendo una reducción de las exportaciones. Una vez más, la exportación es solamente una de las variables que tenemos que considerar en nuestro proceso de internacionalización, pero es un dato que tenemos que considerar. Namibia, sin embargo, tiene una reducción también por respecto a España, y ahora veremos un poco qué sectores se mueven por ahí. Balanza comercial. Está bien repetir un poco el concepto, ¿vale? ¿Cuánto vendemos? ¿Cuánto compramos? La balanza comercial para España es negativa.
¿Qué quiere decir? Que España compra más de los conjuntos Sudáfrica y Namibia respecto a lo que vende. O sea, compramos más de Sudáfrica respecto a lo que vendemos. Pero la balanza comercial lo tenemos que tener en cuenta, pero fijaros aquí, estamos hablando de dinero. Si nosotros analizamos esto en números y es un mercado que premia los precios, es un mercado donde vamos a vender productos competitivos, ¿vale? Y sin embargo ellos venden productos de industria, productos de alto valor, minería, químico, ¿no? Entonces es probable que esos datos pues nos lleven un poco al despiste, porque estamos comprando más y vendiendo menos, pero no tenemos, la balanza comercial no nos dice las cantidades. Otro pequeño factor que tenemos que considerar. De hecho, hasta antes del COVID, España vendía más, fijaros aquí, ¿no? El saldo era positivo, empata y luego aquí lo explica. Las exportaciones crecen, pero van más lenta, ¿no? Van más lenta y las importaciones suben más rápida. Otro dato que tenemos que considerar, a lo mejor nuestra oportunidad es de logística pues de allá para España, más que de España para acá. Bueno, datos, necesidad. Esta parte sirve para ponernos en contexto. ¿Qué vende España? Nada distinto a lo que vende el mundo, lo hemos visto antes, ¿no? Productos químicos, automóviles, industria, ¿vale? Maquinaria de construcción, empaque, combustible, lubricantes, ¿vale? Y luego pues tenemos una variedad de otros productos, ¿vale? El total de lo agroalimentario, creo que había algún compañero, todos los agroalimentarios suman un 9%. Es un dato interesante, no es muchísimo, pero bueno, es algo de tener ahí en consideración. Luego aquí pues tenemos lo que ha pasado en los últimos 5 años con algunas partidas. Namibia, hay una sorpresa que yo no consigo explicar. Veremos si los ponentes después en la parte de debate nos ayudan. ¿Cuál podría ser un sector que exporta España a Namibia más allá de estos industriales? O sea, se puede entender, pero me sorprende que sea Namibia la exportación. Y es pescado y marisco. Digo, claro, España, luego veremos Galicia, pero Namibia en realidad es extracción, es producción. ¿Qué pinta tiene este dato de exportación de España a Namibia? Pues necesitamos debatirlo un poco. Bueno, ya hemos visto toda la serie al final. Exactamente, no hay partida que entra dentro de la misma categoría, pero nos explica. Necesitamos que esos datos se comprueben con algunos datos cualitativos. Por eso es importante este tipo de debate. El resto de cosas sigue la misma estructura. Tenemos aquí un repunte de carnes y luego productos químicos, pero aquí, sin embargo, el agroalimentario, Namibia depende un poco más de las exportaciones respecto quizás a Sudáfrica, que se puede autoabastecer quizás un poco más. Galicia, ya hemos visto antes, las exportaciones sí que están bajando. Tenemos más peso de Namibia quizás respecto a España. O sea, Galicia mira un poco más a Namibia que a Sudáfrica. Ya tenemos cierta respuesta, pero los datos nos dicen que las exportaciones están bajando. ¿Qué sectores serán? Pues tenemos respecto a Sudáfrica un poco se alinea con el resto de países, ¿vale? Sector secundario, ¿ok? Aquí tenemos probablemente, no tenemos más explicación, sino alguna orden de compra, alguna relación comercial puntual con algún cliente para tener pues estos picos, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos allí. Y luego, si os acordáis, España a Namibia un 12% era pescado y marisco. De España, bueno, nos esperamos que de Galicia tengamos pues, peso en esto. Efectivamente, de Galicia a Namibia, el 24% es de esta partida. Coherente, ¿no? Son datos que son coherentes con lo que nos están diciendo. Una vez más, tenemos algún repunte aquí de alguna operación puntual, probablemente que hace disparar,
Y aquí también, una vez más, el agroalimentario coherente con España, pues tiene un repunte más en Namibia. ¿Cómo accedemos al mercado? Bueno, vamos a ver como 4 puntos o 4 pistas que tenemos que considerar. Primero, barreras comerciales, que tenemos arancelaria o no arancelaria, las figuras, que luego tenemos una figura que será clave en este mercado, qué está pasando con el e-commerce y un poco algunas consideraciones logísticas. ¿Qué barrera podemos tener? La gran mayoría de productos no tienen aranceles. Tenemos un tratado de libre comercio desde 2016. Los tratados de libre comercio, como todos, tienen un proceso. Pues suelen tener algunos productos que desde el principio son cero, pues hay otros productos que tardan un poco más. Ya desde el 2016 estamos teniendo ya esta liberalización. Normativa de licitaciones públicas tratan de favorecer la industria local. ¿Qué quiere decir? Licitación, concurso público, si queremos trabajar con el público, nos presentamos un concurso. Por normativa de comercio mundial no puedo yo poner vetos, no puedo decir los españoles no participen, pero puedo poner una normativa que favorezca a la industria local. ¿Qué quiere decir? Que 5 puntos más si vas en joint venture con un local. O no, o otro ejemplo, tiene que registrarte o tiene que entregar en mano o presencialmente este papel, o necesita el NIF o el NIE o el certificado electrónico y te lo tiene que sacar a la oficina. O sea, son barreras un poco que tratan de favorecer ciertas asociaciones locales. Bueno, no da tiempo a mencionarlo, pero todos sabemos que Sudáfrica lleva consigo una herida abierta del apartheid, de lo que ha pasado en las últimas décadas, y hay normativas que tratan de forzar, ¿vale?, esta discriminación positiva hacia la población negra. Por lo tanto, en muchos concursos y también para tener certificados, pues necesitamos demostrar nuestro compromiso con la población más discriminada, ¿no? Ojalá, también pasa en España y en otros países, estas medidas forzadas pues vayan a desaparecer un día porque tengamos pues, interiorizado esos tipos de hábitos, pero bueno, es importante saberlo. Favorece la inversión extranjera directa, menos algunos sectores sensibles que evidentemente quieren proteger, como todos los países. Y luego pues tenemos aquí, respecto a la carne aviar, tenemos bastante aranceles porque tratan de proteger un poco respecto a la gripe. En Namibia está prácticamente todo liberalizado y ellos sí tienen un poco más de exigencias sanitarias respecto a Sudáfrica. Positiva también ellos hacia la comunidad negra para las licitaciones y recordamos un poco más la escasez de mano de obra cualificada que tenemos en el país. Podría ser una barrera. Más barrera, para no extendernos más, en tema de licores, pues sabéis que no sé si lo sabéis, pero Sudáfrica es un gran productor de vinos a nivel internacional, por lo tanto, una vez más, no lo pongo de manera clara, pero sí que te complejo o te pongo trabas para que tus vinos puedan entrar. También productos eléctricos y electrónicos que al final no tienen, probablemente es un acuerdo más con China, con sureste asiático, que quiere de alguna manera tener su huella allí, y luego ya lo hemos visto antes, ¿no? Cierta preferencia de la contratación pública con discriminación hacia la comunidad negra, ¿vale? No es una barrera comercial, pero si somos de un sector que queremos trabajar con el sector, con fondos públicos, pues tenemos que dejar. Creo que esta presentación sí se la vamos a dar, creo que sí. Aquí tenéis luego un link para acceder y comprobar todas las barreras específicas. ¿Cómo entramos en un mercado? Eso creo que es un poco el esquema clásico, la teoría clásica de muchos países. Tenemos diferenciado muy bien el importador mayorista con el distribuidor, el minorista, y se pueden claramente identificar, ¿no? Hay otros países donde se mezclan, el importador pues de repente empieza a distribuir. Aquí sí que lo tenemos bien marcado, pero empiezan a aparecer las tiendas minoristas, lo que hemos dicho antes, van a desaparecer estos mercados cada vez más informales, se van estructurando, pero no ocurre
que nosotros podamos vender a un minorista. En el comercio exterior eso es muy raro. Es muy raro, salvo que sea un producto muy específico, es muy raro que podamos, un hotel venda con una agencia de viaje, o sea, son cosas muy que pasan pues, en mercados cercanos. Por lo tanto, nuestra figura clave nos ayudarán quizás después, también con mi experiencia, que os adelanto, no es un caso de éxito, es un caso de fracaso, la que vamos a compartir después, nos ha ido fatal en esos mercados y vamos a compartir dónde nos hemos equivocado. Una persona, nuestros ojos ahí. O sea, hay mercados donde el socio local no se puede, no podemos sacrificar la inversión de tener una persona allí que sea nuestros ojos. Y esos mercados en desarrollo en África pues es algo fundamental. Necesitamos tener a alguien de la cultura que conozca bien la normativa. Nosotros no podemos estar pendientes, no es como otros mercados que bien, en Francia no necesito un agente, en Estados Unidos, o sea, puedo enterarme, en esos países tan lejanos no puedo coger un avión, no hay un vuelo, o sea, hay vuelo que tenemos que salir solo de París 2 veces a la semana, en fin, es un país donde necesitamos una persona ahí cercana. Por lo tanto, la clave un poco para entrar en el mercado. ¿Qué pasa con el sector e-commerce? Se está desarrollando, está aumentando de manera constante, pero bueno, todavía está lejos Sudáfrica de los números que podemos tener en el entorno que conocemos. Hay siempre esa desconfianza, un poco derivada de su naturaleza, no confían, eso es lo que pasaba a nosotros a lo mejor hace 5 o 10 años, que a ver si voy a comprar en internet, no me llega, y luego cómo lo devuelvo, y si luego no me dan el dinero, pues esto simplemente era a raíz de nuestro desconocimiento, cuando hemos visto la primera vez que luego pasaba, y si hay un fallo lo podemos devolver, un poco están en este proceso. Consideraciones logísticas, ¿vale? Es un poco más aspectos geográficos. Tenemos puertos, ¿vale? Los principales puertos donde se concentran la entrada de mercancía, y luego tenemos los aeropuertos también de carga, luego tenemos también Johannesburg, pero bueno, que estos son los principales aeropuertos. La logística interna, hay mucha red de carreteras, pero no la esperamos como la nuestra, ¿vale? Está desarrollada, pero y también se considera como un poco puerto de entrada, ¿vale? Para los países que hay un poco más arriba, ¿vale? Al considerarse uno de los países más desarrollados, muchas empresas pues sí que consideran gastar un poco más logísticamente para estar ahí y luego pues subir para arriba. ¿Qué pasa con Namibia? Muchísima exposición aquí, por supuesto, al océano. Tenemos 8 aeropuertos, ninguno con conexión a España, y particularidad pues tenemos, no son zonas francas, pero sí que son pues zonas donde permite terminar un proceso productivo, ¿no? No es una zona físicamente establecida, sino que con determinados procesos sí que podemos solicitar para que terminemos nuestro proceso productivo donde nos convenga. Bueno, esa es la facilidad de la inversión extranjera que comenta. ¿Qué oportunidades hay? Una vez más, mirando los datos, ¿vale? Mirando los datos, se ha hecho un resumen de lo que hemos dicho respecto a Sudáfrica y respecto a Namibia. Estas partidas salen un poco, creo que, si no te importa pinchar, simplemente por algún ejemplo, en alguna de las, eso, ¿no? Pues tenemos datos que nos obligan a poner esta partida como oportunidades. No podemos nominarla. O sea, cuando las exportaciones gallegas crecen un 142%, no podemos decir que no se está haciendo una oportunidad. O, por ejemplo, el sector naval, ¿no? En la palabra quizás, así. Bueno, tenemos principal sector a nivel nacional autonómico con porcentajes importantes, ¿no? Ojo, no quiere decir que tengamos que exportar, sino que se está creando un entorno donde podemos vender servicios, podemos comprar maquinaria, también tenemos maquinaria de segunda vida a la maquinaria. ¿Os acordáis que el precio sigue siendo una variable importante? Hay maquinaria aquí que
la tecnología ha avanzado mucho, la necesidad por otros procesos, pero podría funcionar en otros mercados. Esos mercados son receptores de esta maquinaria que para nosotros pues, no nos valen, pero sí podría ser otra oportunidad de negocios. La química, eléctrico, lo hemos visto, el cárnico que ha tenido un despegue y luego la maquinaria también agrícola y ganadera para Namibia. Pero básicamente eso es un resumen de lo que hemos visto en los datos. Creo que era debido poner una diapositiva solamente para el sector pesquero y la relación con Namibia. Lo veremos, creo, en la experiencia con los expertos más adelante. Namibia es la industria pesquera la más importante en términos de exportación. 9 de cada 10 productos que ellos extraen lo exportan, pero luego tenemos este dato de importación de Galicia, ¿vale? Y luego pues tenemos aquí los principales. Aquí sí que hay cierta marca España. Aquí sí que tenemos pues relaciones, España ha llegado antes a estos países, se conocen, nos contarán qué opinan y un poco quieren reducir la dependencia de su hermano mayor, pero bueno, al final los intereses económicos son lo que son y no siempre es un proceso rápido. Oportunidades de inversión, ¿vale? Internacionalización también la podemos ir con nuestra filial ahí, no tenemos obligatoriamente que exportar. Sudáfrica apuesta para la inversión internacional, tenemos sector energético, siempre con maquinaria. Namibia, ya lo hemos dicho, con pesca, podemos estar ahí presentes sin exportar, con nuestro conocimiento, con nuestros servicios, ¿vale? Con nuestra alguna maquinaria y industria agroalimentaria, pero más enfocada en el empaquetado, ¿vale? Esta tecnología de envase, quizás de control de alimentos, es algo que falta quizás ahí. Y luego, pues, tenemos ciertos beneficios fiscales para las inversiones. Y ya vamos terminando. Creo que nos toca un poco el descanso. Como siempre, conclusiones y recomendaciones. ¿Cómo vamos a interpretar un mercado o las oportunidades? Mirando lo que pasa en el mercado, mirando las oportunidades comerciales que aparecen y actuando con herramientas de promociones, que pueden ser distintas dependiendo de nuestros sectores. Recordaros como conclusiones, sigue dando importancia al valor. Es un país, todos los países cuando vamos a internacionalizarnos tenemos que pensar a medio y largo plazo, pero esos países que se están desarrollando tenemos que tener cierta paciencia, tenemos que desarrollar un poco nosotros junto con él. No es un país a explotar ya, no es un Emiratos, no es un país que está en auge y vamos a corto plazo, ¿no? Son países que llegamos ahí primeros con la esperanza que podamos salir un poco, ¿no? Entonces conocemos bien los productos, nuestra competencia, los fijamos como mercados y vamos adelante. Diapositiva final, creo, pequeños puntos, bullet point. Inglés lo podemos utilizar perfectamente en las negociaciones, en las facturas, pues sigue siendo uno de los idiomas oficiales, ¿vale? Acceso sociolocal, o sea, yo diría de descartar, bueno, hay casos por supuesto de éxito sin socio local, pero una sinergia con alguien de allí la necesitamos. Estrategia a medio y largo plazo. Ayuda, si no es un socio local tenemos a la infraestructura del Estado, que por eso con nuestro dinero hay una oficina comercial allí, hay personas bastante activas, ¿vale? Hay socios españoles que ya están ahí, a lo mejor de otro sector, pero nos pueden ayudar, son mercados relativamente pequeños, entre comillas, luego pues se conocen, ¿no? No estaría mal nuestro viaje a España intentar hablar con el consulado y ver un poco qué sectores o qué empresarios o empresarias hay por allí. Redes sociales se están desarrollando. Importante la discriminación positiva hacia la comunidad negra y muy importante también adaptarnos a la cultura, 11 idiomas, microprovincias, microregiones. No podemos abordar todo Sudáfrica y Namibia considerando un solo mercado. En fin, un poco las recomendaciones clásicas que no voy a repetir a expertos que tenemos aquí.
Estrategia promocional, el abanico, también esto clásico, misiones comerciales, inversa o directa. Tengo un producto, tengo un servicio, un producto que necesito mostrar aquí en casa, pues casi mejor invertir que ellos vengan a verlo aquí en mi casa. Que simplemente puedo yo presentarlo yendo allí, pues hago una misión comercial directa hacia esos países. Hay ferias, hay algunas que hemos, de los principales sectores le hemos puesto ahí. La feria es un momento más allá de nosotros vender, podemos bichear un poco qué está pasando, cuál es la tendencia. No hay ninguna empresa europea en esta feria. Hay solo empresas asiáticas, hay solo empresas locales, o sea, tenemos que entender un poco más bien la cultura. ¿Que tenemos un socio local que hace esta tarea para nosotros? Mucho más económico. ¿Qué nos cuesta encontrar el socio local? Pues eso quizás es un poco más el desafío. Promoción en un punto de venta, si es un producto orientado al consumidor. En nuestra presentación de producto podemos utilizar las oficinas comerciales y profesionales así. Y bueno, publicidad orientada a empujar un poco esta marca España, nuestro producto que no se conocen. Hay otros países donde el hecho de decir un producto que viene de España nos abre muchas puertas, pero hay mercados como es el de hoy que hay que hacer un poco más de inversión en esto. Resumen de las principales ferias que tenemos. Probablemente en esta feria también hay exposiciones de logística que aprovechan algunos stands. Y creo que con esto os damos las gracias para vuestra atención y quedamos a disposición más bien para debate, algunas preguntas, y si no, ¿desde casa tienen algo? ¿No? Ok. Pues nada. ¿De qué modo se articula la discriminación positiva en cuanto a...? Sí, perdón. Hola, mi pregunta es, ¿de qué modo se articula la discriminación positiva a la población negra cuando tú tienes una empresa o quieres montar una empresa allí? Pongo un ejemplo concreto, pero luego tenemos que ver el sector. Pueden obligarte a que la mitad de empleados tenga que ser la comunidad negra. O, por ejemplo, que determinados proveedores, no sé, de utilities o de internet, pues sea de una empresa que tenga el certificado 5 de compromiso con la comunidad negra. Entonces son cosas forzadas, como decía antes, que ojalá en unos años pues nos veamos obligados a no ponerla porque serán normales considerarla, ¿no? Un poco así, esta es la tendencia, de esta manera. Gracias. Nosotros tenemos oficina en Angola y en Namibia y lo que es más impactante es ver cómo crece el comercio con China. Con China. Los chinos están abriendo allí empresas, están comprando empresas o no las compran, pero compran la productividad y se están quedando con el comercio internacional de Angola, Namibia y bastante de Sudáfrica. Es un poco este silencio, ¿no? Este enfoque silencioso de China, no solo en estos países, sino que mueve un poco los equilibrios geopolíticos. Yo quería comentar un poquito lo de las medidas de Black Business Empowerment o la Broad-Based Black Business Empowerment. Lo primero que hay que decir es que esto es un freno a la competitividad de las empresas que lo sufren. O sea, es un coste extra y está lastrando a esas empresas. Yo he visto casos reales, por ejemplo, hay una fábrica que ahora la compró los alemanes, pero era una fábrica de espoletas electrónicas para munición militar, ¿no? Con una mano de obra muy especializada y que no se puede meter a cualquiera a la fuerza a tocar espoletas de precisión. Y les obligaron a tener en su plantilla el reflejo del mapa racial de donde estaban ubicados. Estos estaban en Alberton, que es al oeste de Johannesburg. Entonces, claro, tuvieron que contratar a un montón de gente para poder cumplir eso. ¿Por qué? Primero, porque esto es necesario para contratación pública. Si tú eres una empresa privada que solo contratas con empresas privadas, no tienes por qué cumplir nada. Pero claro, una empresa de material militar
pues si no puede vender al cliente nacional, pues lo tiene muy difícil. Entonces tuvo que cumplir. ¿Qué hicieron? Pusieron una nave al lado de sus instalaciones y colocaron una línea de ensamblaje de teléfonos móviles, contrataron a un montón de gente solo para la línea de ensamblajes con barreras físicas de que no se acercaran a todo lo demás. Entonces ahí salían ya otras cifras de plantilla de la empresa, tal. No, tenemos a un montón de gente contratada. Claro, pero ¿eso qué es? Eso es un sobrecoste. Es un sobrecoste y falta de competitividad. Esto se traduce, contrato público normalmente puede ser un 8% en puntuaciones, ¿no? Pero claro, si tú vas, que normalmente a los contratos públicos se va pues al mínimo tal, claro, un 8% no puedes perder un 8% fácilmente, te vas a quedar fuera. Te vas a quedar fuera. Esta regulación la ha copiado, tristemente, la ha copiado e impuesto Namibia también. Y los que han sido listos han sido Botswana, que no la implementa, y entonces está canalizando muchas inversiones porque saben que ahí no hay ese problema y no tienen por qué cumplirlo. Lo de la doble esa de broad-based es porque es una segunda revisión. Porque entonces empezaron a valorar ya cosas como, por ejemplo, no, pero ¿qué tanto por ciento son mujeres? ¿Qué tanto por ciento fueron excombatientes en la guerra de liberación de no sé qué? ¿Qué tanta? Y están un poco afinando cuántos homosexuales, cuántos handicapped, no sé qué. Vale, es más de lo mismo, pero un poco más afinado para que sea más difícil de cumplir. Eso funciona, tú pides una certificación, vienes a tu empresa, tú presentas todos los papeles, te certifican y a partir de ahí pues puedes decir, tengo EBB nivel 2. Vale, entonces del 8 te van a dar 3 puntos, 4, lo que sea. Es una medida que exactamente. Exacto. Probablemente la industria, la comunidad negra, pues si estuviese aquí, pues lo venderían como la solución a todo, pero y aparte es que aunque tú digas, mira, es que por calidad, por lo que sea, por mi commodity o por el precio, voy a superar, tengo una diferencia con la competencia de más del 8, voy tranquilo. Hombre, también existe el coste de imagen. Me refiero, es como si aquí pusieses unas medidas para promocionar a los pelirrojos y luego en el comité de adquisición son todos pelirrojos. Pues dices, mira, cumplo todo menos lo de los pelirrojos. Vale, pero el coste de imagen van a decir, mira, en último lugar. Gracias. Bueno, vamos a tener luego la sesión para más debate cualitativo. No sé si tenemos un descanso ahora. Sí, bueno, entonces, ¿más preguntas? No, voy a añadir una cosita que me he acordado ahora. Hay porque también yo he visitado, por ejemplo, en Sudáfrica, he estado en una empresa que es propiedad de una familia de suecas, pero suecas de las que os imagináis, o sea, vikingas, altísimas, no sé qué. Y fui a visitar, fui a la empresa, no sé qué. No había ni una persona de color negro en toda la empresa. Y además ellos venden químicos que se utilizan en flotación en el proceso de minería y separación de minerales y tal. Y le dije, oye, ¿cómo hacéis ¿cómo superáis esto de la BBE? ¿Cómo lo hacéis y tal? Me dijo, bueno, lo primero, nosotros vendemos en todo el mundo, no sé qué, Sudáfrica para nosotros es un mercado pequeño, pero bueno, al final a las minas de platino al menos sí que vendían. Y dice, no, esto lo hacemos, se lo vendemos a una empresa que cumple todo y ellos se lo venden y ya está, lo suplían así. Tenían un intermediario que compraba tal y luego pues podían decir local content, no sé qué, cumplimos todo y tal. Y ellos desaparecían del contrato. Se me olvidaba decir eso. Bueno, interesante. Ok, pues nos conectamos. Pues muchas gracias y bienvenidos Santiago y Narciso, que se han unido a la mesa redonda para contar su experiencia en estos mercados. Lo primero me gustaría que se presentasen y que de alguna manera nos contasen ya cómo accedieron a estos mercados, si fue después de haber hecho un estudio de mercado, una viabilidad de implantación de su empresa allí o si surgió de manera espontánea. Narciso, ¿cómo empezó todo? Bueno, buenos días a todos. Bueno, nosotros hemos empezado de la mano de empresas gallegas como es Pescanova, como es empresas Iberconsa, empresas pesqueras de aquí generalmente, que teníamos que dar un servicio y bueno, pues hemos entrado allí, hemos montado una delegación hace 20 años, la verdad que fue un fracaso, fracaso por los socios que bueno, no funcionaron bien y bueno,
hemos fracasado y ahora lo que seguimos es trabajando, pero en vez de tener delegación lo hacemos desde aquí. Nosotros hacemos instalaciones frigoríficas en buques y en tierra y bueno, ya van bastante automatizadas y más o menos el 90% de los problemas los resolvemos a través de aquí, a través de Internet. Controlamos las instalaciones y después, cuando hay necesidad de hacer una revisión o lo que sea, pues tenemos unos acuerdos con ellos y hacemos un viaje generalmente en octubre y le revisamos las instalaciones a nuestros clientes y bueno, y va funcionando. Es complicado allí montar empresa porque lo que hablabais antes es que hay mucha corrupción. Allí, pues, pero ya no solo a la gente de allí, sino a las propias empresas de aquí, el personal que tienen, pues a veces tampoco es digno de mencionarlos precisamente por que no tengan corrupción. Es un tema, es un problema de cultura de país y cultura de gente que va allí, que se contagia también del ambiente, ¿no? Es un mercado que para nosotros es importante porque hay una gran cantidad de pesca, tenemos muchos clientes instalados allí desde hace muchos años y le hacemos los barcos y en este momento estamos haciendo una instalación grande en tierra en Walvis Bay para una empresa rusa. Y bueno, como nosotros no somos ejemplo de nada para esto, me refiero para exportar, que diría yo, producto de consumo o... Nosotros somos una empresa industrial que nos dedicamos pues, a dar un servicio y fabricamos unos equipos para nuestros clientes y es casi unas fabricaciones que son especiales para cada cliente. O sea, es un producto hecho a medida, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos mucha experiencia en el sector naval y tierra en refrigeración industrial y trabajamos en un sector que es la pesca que está muy comunicado internacionalmente. O sea, prácticamente los del sector de pesca, cuando hablas en Rusia o hablas en Asia o en cualquier sitio, se conocen. Son empresas que se hacen, las que son conocidas internacionalmente. Nosotros trabajamos mucho internacionalmente. Hoy tenemos un barco en Taiwán, trabajamos también con Arabia Saudita, hicimos unos barcos para Omán. Bueno, tenemos bastante desarrollo en instalaciones para buques de pesca, atuneros sobre todo, y arrastreros. Y bueno, pues estamos ahí. Yo creo que no somos ejemplos. Si me queréis preguntar algo para algo relacionado con el sector, algo podría decir, pero bueno, en principio es eso, nuestro trabajo es ese. En Santiago. Sí. Bueno, si preguntas cómo me acerqué al mercado de Namibia, Sudáfrica, yo es que la verdad en el año... Y que nos cuentes un poco también qué es African Markets. Es que African Market no es nada, perdona, es que habéis puesto ahí African Markets porque yo puse, no, pon que soy experto en mercados africanos, pero no. Realmente yo ahora acabo de salir de la empresa en la que estaba, que es Supra Steel, en la que hacía suministro de, sobre todo siderúrgicos para minería, siderúrgicos y químicos para minería, ¿no? Entonces he estado trabajando en las minas de toda la África subsahariana. Y ahora acabo de salir y estoy un poco entre trabajos y tengo alguna propuesta, pero lo que me fastidia es que son propuestas para el Benelux, para áreas europeas y la verdad es que me gustaría seguir apostando por África, ¿no? Mi primera experiencia fue en Namibia y me fui con una beca con la Cámara de Comercio de Lugo para estar allí en la embajada, que no había entonces consejero comercial. Ahora sí que lo hay, dependía de Luanda, ¿no? Y sobre todo era para ayudar a las empresas españolas que querían pescar allí. Digamos que eso era una idea, pero te dabas cuenta de que llegabas muy tarde. Todas las licencias estaban cogidas, las cuotas también, y lo que llamaban allí newcomers, que serían nuevos tenedores de licencias, estaba totalmente fuera del alcance porque eran todos pues, el primo del presidente y cosas así. Entonces la única vía era hacer una joint venture con una empresa namibia. Aparte hablábamos de acción afirmativa. En Namibia para pescar tenías que ser una sociedad con 51% en manos de Namibia. En el barco tenías que embarcar hasta un 66 o así, que dejaba patrón de pesca, cocinero y patrón de costa, y todos los demás tenían que ser locales para estar en aguas, ¿no? Aguas internacionales puedes llevar a quien quieras, pero para estar en aguas
En mar territorial tenías que cumplir eso, ¿no? Entonces, allí montamos una joint venture con una empresa que ya tenía los derechos, tenía las cuotas y tal, y ellos querían hacer palangre de fondo para hacer merluza, que allí es la Merlucius capensis, que junto con la Hupsi, que es de Argentina y esa zona, son las especies que aquí se comercializan como merluza. Y al final no hicieron eso porque la joint venture no tenía derechos para esto y hicieron palangre de superficie espada, swordfish, ¿vale? Que también era interesante y tal cual, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo me he hecho todo el África subsahariana, pero siempre de arriba a abajo, o sea, de abajo a arriba, perdona. O sea, así como la mayoría de los españoles se aproximan a África desde arriba, un poco empezando por Marruecos y van bajando, yo lo hice todo desde abajo. Entonces, mi mayor conocimiento son los países del África austral, ¿no? De Namibia, Zimbabue, Botswana. Botswana siempre me gusta nombrarlo y siempre lo destaco, porque así como hemos hablado de corrupción, hemos hablado, bueno, por lo menos en el café, que no digo aquí, en el café estábamos hablando de eso. Botswana, hay un índice que se llama el índice de transparencia, el Transparency Index, que se publica anualmente, en el cual sale el 30 y tantos. Botswana del mundo casi todos los años está en ese nivel, que normalmente puede estar un punto por arriba, un punto por abajo de España. Entonces, el titular fácil que hace la prensa local y tal, porque es muy amarillista para esas cosas, España está al nivel de corrupción de Botswana, como diciendo, estamos como el África negra y tal. No, la noticia verdadera es, Botswana tiene niveles europeos de corrupción y son inflexibles. Y si vas a un contrato público e intentas entregar con un día de retraso, te dicen, no, lléveselo para el año que viene. O sea, eso, en ese sentido es una legislación copia de la británica y la aplican inflexible y no hay nada de corrupción. Pero, sin embargo, a pesar de la corrupción y todos estos hándicaps que presentan estos mercados, sí que te gustaría seguir trabajando en ellos. ¿Qué ventajas ofrecen? Bueno, a ver, las ventajas. Por un lado, bueno, hay una cosa que me gustaría, voy a saltarme cosas también. Una cosa que no sé si lo habéis hecho a idea, pero hoy es el día de las elecciones en Sudáfrica. Hoy están votando las parlamentarias que eligen también luego al presidente, ¿vale? Entonces, puede ser una jornada histórica, porque puede ser la primera vez que el Congreso Nacional Africano no tenga mayoría absoluta. Hemos vivido todos estos años acostumbrados a unas mayorías del 70% del Congreso Nacional Africano, que eso significa que pueden aprobar cualquier ley y nunca necesitan a la oposición para nada. ¿Cómo hemos llegado a esto? Por escisiones. Ya en su día, la extrema izquierda, que son los Economic Freedom Fighters, la EFF, que es el Julius Malema, montó un partido con boinas rojas, todos gritando y diciendo que van a expropiar todo, todas las fincas, todas las minas, todo lo vamos a expropiar. Entonces eso se lleva en su 10%, su 11% de votos, tal. Y ahora hay una escisión más del Congreso Nacional Africano, que es el famoso expresidente Jacob Zuma, que no le dejan presentarse porque está condenado a más de 12 años de prisión, y entonces dicen, no, hasta 12 años puedes presentarte, más de 12 no. Entonces no sé cuántos está, pero muchos más. Entonces al final no sé si pinchará, porque él no va a ser el candidato, pero se va a llevar todo el voto Zulu del Congreso Nacional Africano, los Zulus van a votar. Además no sé si conocéis un poco la historia de Sudáfrica. Yo ahí hago trampas porque hice una tesis doctoral de esto, entonces ya lo comenté antes. El MK, un Koto Wesise lanza de una nación, fue el grupo terrorista que creó Nelson Mandela y que ayudó a conseguir los objetivos de la lucha contra el apartheid, ¿no? Entonces el partido con el que se presenta Jacob Zuma se llama MK. MK, un Koto Wesise, o sea, el mismo nombre del grupo terrorista, ¿no? Entonces eso tiene un tirón emocional, aparte del que tiene él como Zulú, y sus características de Zulú, de no puedo decirle que no a una mujer nunca, y todas esas cosas, dejando embarazadas por toda Sudáfrica y tal. Es un tío muy curioso, ¿no? Jacob Zuma. Pues, no sé, se puede llevar tranquilamente otro 10%. Entonces, al final podemos tener al Congreso Nacional Africano por debajo del 50%. Entonces, le obligaría a pactar. Veríamos alguna modificación, ¿no? Y luego me decías, atractivo de los mercados, ¿no? Sí. A ver, Sudáfrica es un mercado muy desarrollado. Uno se pasea por toda Sudáfrica y puedes ver un país con unos estándares similares a Europa en muchas cosas.
carreteras son fabulosas, las comunicaciones, los puertos, las relaciones comerciales, el respeto a los contratos, los pagos, todo suele ser muy correcto. Y además hay unas comunidades, hay unas empresas que están acostumbradas a trabajar con materiales de alta calidad. Me refiero a maquinaria de alta calidad, commodities de alta calidad, y el producto español pues está más o menos bien visto. A nivel del italiano o el portugués como producto europeo, vamos a decir, ¿no? Entonces sí tenemos cancha allí y sí que funciona, ¿vale? En Namibia tenemos incluso un punto más por el hecho de que Namibia nació en el 90 o 91, ¿no? Y nosotros teníamos embajada desde antes de que existiera el país, porque había una misión observadora antes de que el África del Sudoeste se convirtiese en Namibia y fuese. Entonces, hemos estado siempre ahí. Somos un partner comercial muy importante por el pescado, porque nos llevamos un montón de pescado. Nos lo llevamos congelado y nos lo llevamos en carga aérea también fresco, con un punto de frío y salen por avión desde Walvis Bay. Entonces, esos intercambios, existe un deseo por parte de España y existe un deseo por parte de Namibia que sean un poquito más equilibrados, que no sea todo que va para allá y no les llevamos nada. Entonces, sí que tenemos cancha y tenemos buena imagen. Aparte, hemos tenido visitas de altísimo nivel. El rey de España ha estado, el anterior, pero estuvo en Namibia con visita oficial, etcétera, una serie de datos que... O sea, hay una buena imagen. Hay una buena imagen y conocimiento de España. Narciso, ¿qué errores y qué aciertos habéis tenido en esta experiencia internacional que le podáis comentar a las empresas? Bueno, yo realmente, la experiencia no fue muy buena, pero bueno, yo sigo trabajando con ellos muchísimo y bueno, es un mercado que para nosotros es importante, porque ya no solo atendemos a empresas españolas, que ya también hay rusas allí establecidas de pelágico, y ya llevamos años trabajando con ellos, y bueno, hay que estar ahí. Yo realmente en tierra no hacemos mucho, hacemos de nuestros clientes, nosotros trabajamos casi, yo lo digo muchas veces, nosotros no vendemos, nos compran. Nosotros vendemos productos de calidad y muy desarrollados, y pues tenemos un mercado que ya está hecho. O sea, nosotros no somos ejemplo de nada para otras empresas que quieran empezar allí. O sea, nosotros llevamos en el sector casi 40 años y hemos desarrollado unos productos, bueno, y hemos desarrollado unas relaciones con clientes de muchos años, de confianza, de fiabilidad, que bueno, pues prácticamente, pues generalmente nos piden a nosotros las instalaciones, nosotros no vamos allí a vender. Cuando hay un cliente que necesita algo, Iberconsa, Pescanova, nos llama y dice, mira, quiero hacer esto, a ver cómo lo hacemos. Entonces, prácticamente es un mercado que lo controlamos bien porque tenemos un buen producto y, bueno, y somos muy conocidos en el sector. Ejemplo de mucho, pues no, porque nuestro sistema de trabajo no es un sistema muy normal para el comercio. ¿Pero qué desafíos le dirías a las empresas que van a tener que enfrentarse cuando intentan exportar estos mercados? Bueno, desafíos, hay que hacer las operaciones bien. Normalmente, si trabajas con empresas extranjeras, como es este caso, esta instalación que estamos haciendo, pues hombre, preparar bien las condiciones de pago, pedir ya con antelación una buena cantidad para empezar a fabricar, por ejemplo, entre un 25 y un 50, y después no dejar para el final más de un 5 o 10%. Y eso pasa en muchos países de África y sobre todo en Arabia. Los países árabes son problemáticos para cobrar la última parte. Normalmente, por eso que es muy conveniente tener las condiciones de pago para no dejar más de un 5 o un 10% para el final, porque ese casi seguro que no lo vas a cobrar. ¿Y a nivel logístico qué complicaciones? A nivel logístico, pues la verdad es que no tenemos mucho problema. No. Nosotros trabajamos mucho con todo el mundo y, bueno, hombre, tenemos los problemas clásicos, pues bueno, de cómo están los fletes y eso, que están muy cambiantes, pero generalmente le pasamos el tema de transporte de equipos, los transportes lo cargamos al cliente, procuramos meterse. A veces pues nos obligan y, bueno, pues a lo mejor a veces también... pero hay que tratar de escapar un poco y si puede ser, vender esworks. No vender
No, claro, porque si no es que tienes problemas, pues yo qué sé, pues a veces pues los portes los pagan ellos, pero o los pagas y la mercancía allí en el lugar y muchas veces no te la dejan en aduana y te meten en lío. O sea, hay que escapar mucho de meter la mercancía allí, el internamiento y todo, que lo hagan ellos. Eso nosotros generalmente escapamos de eso. Con Teleworks lo recojan ellos y bueno, nos entendemos del transporte y de todos los problemas que surgen generalmente al llegar a destino, ¿no? Y bueno, pues mucho más no puedo decir. O sea, hay que intentar, por lo menos, yo qué sé, cada uno que venda como pueda. Nosotros tenemos ese sistema, nos funciona bien, pero el tema industrial no funciona como sistema comercial. Cuando vendes producto de consumo es otra filosofía que nosotros no conocemos ni tampoco nos interesa de momento porque funciona bien lo que estamos haciendo, funciona muy bien. O sea, es vender buen producto, tener buen prestigio y estar conocidos a nivel internacional y pues prácticamente el 80% generalmente nos piden a nosotros un desarrollo de equipos para sus instalaciones. O sea, y eso pues para nosotros comercialmente no somos tampoco una empresa muy avanzada, somos muy normal y con muy pocos recursos comerciales. Santiago, ¿qué acciones de marketing o de promoción se pueden llevar a cabo en estos mercados por sectores? Si nos lo puedes decir, tú que tienes un gran conocimiento, digamos, si alguien del sector de la construcción debería irse a licitaciones multilaterales o cómo sería la forma de entrada y de promocionarse, posicionarse aquí en estos mercados. Bueno, cuando también habéis hablado de gran consumo, aunque no es mi especialidad ni mucho menos, pero sí que puedo contar alguna cosa que puede ser relevante. Lo primero que es que Namibia se ha comportado durante muchísimos años como una provincia más de Sudáfrica para todo. Primero porque fue protectorado nombrado por la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, o sea, lleva muchos años hasta su independencia en 1990-91, ¿no? Entonces, el hecho de que todo, me refiero, cadenas de supermercados, hipermercados, bancos, aseguradoras, distribución de gasolina, todo está organizado como si fueran provincias sudafricanas y sigue siendo así. Entonces, si yo quiero entrar en los mercados, en los supermercados, hipermercados de Namibia, que existen, no es solo el tradicional, es importante, pero esto se ha desarrollado muchísimo, muchísimo. Digamos las grandes superficies. Las grandes superficies estamos hablando de el grupo de Shoprite, ¿vale? Shoprite es Checkers también. Cuando uno va por Sudáfrica o por Namibia, si encuentra un Shoprite o encuentra un Checkers depende del poder económico de la zona. Ellos estudian el nivel de adquisitivo y dicen, bueno, aquí vamos a poner un Checkers que tiene precios más altos, más calidades, más variedad, hay más tipos de yogur, por decirlo de alguna manera. Y si no, va al Shoprite, donde tiene los precios todo a golpe de ofertas, promocionando el precio, es un enfoque más básico y menos variedad de producto, ¿no? Y que a lo mejor utilizan más marca de distribuidor. No tanto, no tanto. Es más el posicionamiento de precio y variedad de productos y el estilo también. Uno entra y se da cuenta de si está en un Checkers o un Shoprite, porque son diferentes el tipo de establecimiento, la iluminación, todo, ¿no? Entonces, para vender en Namibia hay que vender en Shoprite, en Checkers o en Spar, que Spar es una cadena holandesa, pero Spar en Sudáfrica, Zambia, Namibia, tal, es distinto, es una empresa diferente que está la sede en Sudáfrica. Eso es Spar. Sudáfrica, que no es, aunque comparten marca y habrán tenido sus acuerdos para poder utilizarla, es una empresa diferente. Spar es una empresa sudafricana allí, ¿no? En toda esa zona. Y Game son Spar, Game, Pick and Pay y Shoprite, Checkers. Esas son las más grandes, ¿no? Entonces, para entrar en todas estas tienes que entrar vía Sudáfrica. Y estoy hablando no solo de entrar en Namibia, estoy hablando de entrar en Angola, estoy hablando de entrar en Mozambique, porque siguen, esos grupos son los que están vendiendo en todos esos sitios, ¿no? Entonces allí tienes que hacer un esfuerzo en precio y adaptar, cuando decíamos adaptar tu producto, por supuesto tienes que adaptar tu producto. Yo conozco a una empresa que son catalanes, que yo no sé cómo lo hacen porque no entiendo de eso,
pero tienen una leche en brick que tiene 2 años de fecha de caducidad, que yo no sé cómo es, si es legalmente aquí en Europa lo mismo, no lo sé, pero 2 años, ¿no? Y luego, porque ellos tienen unas marcas de cerveza que son su core business, les tienen financiación para ofrecer pago retrasado, todo esto, ¿no? Entonces, eso es un producto muy adaptado a África y él vende muchísimo. ¿Por qué? Porque esa fecha de caducidad y esas ofertas de financiación le permiten estar presente, ¿no? Entonces, claro, cada producto, cada uno tiene que mirar, ¿no? Cada producto, cómo puede adaptarlo, ¿no? La conserva, que es importante aquí, ¿no? Yo he visto allí el producto más básico, es lo que llaman pilchard, bueno, las sardinas, pero son sardinas grandes, puestas hacia arriba en tubo circular, con tomate picante, con chili, tomato, no sé qué. Eso se vende una barbaridad. Pero es que en Namibia hay producción de eso. O sea, hay producción local. Entonces tú no vas a ir con las sardinas intentando competir con las sardinas que son diferentes y que tal. Y encima tu precio de traerlo, de tal. Entonces tienes que ir con un producto como más gourmet. Pues decir, mira, aquí no sé qué, pulpo, tal, salsa americana. ¿Existe oportunidad para los productos gourmet en general? Yo creo que el producto importado tiene que tener un punto de producto gourmet. No puede ser el producto que intenta competir con el día a día de allí, porque entonces estás fuera. El vino no lo veo, porque el vino sudafricano es Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Shiraz, se produce todo allí, y no solo monovarietales, también los coupage, todo esto. Excelente, variedad de precios todas, tienes desde los más caros a los más tal, con unas bodegas impresionantes en toda la zona rodeando al Cabo, Constancia, todo eso. Entrar con vino, ni con vino barato, ni con vino de calidad, ni con premium, vas a entrar allí. Yo el vino lo olvidaría absolutamente, ¿no? Ángel nos decía la importancia de buscar un socio local para exportación también. ¿Cómo podemos conseguir el contacto de un socio local? ¿Cómo podemos movernos? ¿En qué contextos? Un socio local, por ejemplo, en Sudáfrica, ayudaría porque si tu producto lo envías a Sudáfrica, lo almacenan en Sudáfrica, e incluso reetiquetan o reenvasan o lo manipulan de alguna manera, luego tienes todo el SADC, el South African Development Community, que es que llega hasta el Congo-Kinshasa, sin aduana. Entonces tienes una amplia posibilidad de negocio allí, ¿no? Con un socio, es muy importante eso. Y un socio, en ese sentido, un socio sudafricano podría funcionar muy bien. A ver, habrá de todo, habrá socios buenos, socios malos, tal, pero eso no es Nigeria, ¿vale? O sea, que se puede encontrar un socio fiable. Pero podemos acceder, pues... Y no tiene por qué ser indio, porque dices, bueno, yo como no me fío voy a ponerme con un indio, que mucha gente lo hace así, y en otros países lo aconsejaría. Pero bueno, allí puede ser un indio o no, hay empresas que son totalmente... Las empresas locales con las que se puede trabajar sin problemas, sin entrar en un entrampado de ya me han fastidiado y tengo aquí impagos y tal. No, gente seria. Y es un país que tiene seguridad jurídica. Sudáfrica y Namibia mismo tiene una gran seguridad jurídica. Las formas de promoción son las que estamos acostumbrados a través de ferias, misiones, o sea, sigue el mismo funcionamiento. Ferias y misiones funcionan bien y luego también viajes individuales son países a los que se puede ir sin problema. Bueno, yo mi trabajo siempre ha sido un poco el África subsahariana, entonces, claro, para mí decir Namibia o Sudáfrica es como decir, ¡buah!, la tranquilidad absoluta. Llego allí, no necesito visado, me lo estampan en el aeropuerto. Tengo hoteles, carreteras y cosas con precios normales. Me parece un sitio fácil de ir. Claro, si comparas con ir a Lubumbashi o ir a... Claro, pues hombre, tiene su atractivo, ¿no? Narciso, vosotros habéis empezado implantados allí y ahora trabajáis directamente desde España. ¿Y hay algún inconveniente o a las empresas le recomendaríais que en un principio intentasen establecerse a nivel...? Yo creo que hay que ir dando pasitos. Hay que primero intentar desde aquí, nuestra experiencia fue esa. O sea, intentar desde aquí, a ver tal, y vas viendo cómo funciona el mercado y cómo funciona el país, y después ya cuando tengas un conocimiento
de cómo funciona, pues es ir creciendo poco a poco. O sea, yo montarse ahora directamente no lo aconsejaría a nadie. O sea, salvo que lo estudies bien, que te dediques, yo qué sé, 1 año o 2 a hacer contactos y prospecciones y, bueno, y empezar poquito a poco. Ir creciendo y ir experimentando. Es una cuestión de... Porque hay que hacerse con su cultura. No puedes llegar allí y pretender conquistar aquello, porque además hay otras empresas ya y tampoco es... ya tiene una experiencia, para nuestro sector, por ejemplo, tiene una experiencia ya larga, ¿no? de 40, 50 años. Entonces, bueno, yo diría ir poco a poco, ir experimentando, como en cualquier sitio. No puedes llegar a un sitio y querer ir haciéndote los mercados sin conocerlo a fondo. O sea, yo diría que poco a poco hay que ir dando pasitos, ¿no? ¿Y cómo es la cultura de negocios? ¿Cómo son negociando en estos mercados? Bueno, son gente seria normalmente. Nosotros, la gente que encontramos allí, porque la mayor parte del sector nuestro es gente, pues bueno, muchas empresas de aquí o empresas de otros sitios, son empresas que ya tienen una tradición y tienen una cultura de seriedad. No tenemos muchos impagados allí. No es un sitio... Nuestro sector, desconozco lo que es otros sectores, como ya digo, como es lo que es el consumo y eso. Somos una empresa industrial y bueno, y normalmente funciona bien. Y hay seguridad jurídica. Cuando hay un problema se resuelve fácilmente desde el punto de vista jurídico. Santiago, ¿cómo es desde tu punto de vista la cultura de negocios en Sudáfrica y Namibia? Bueno, desde mi punto de vista, una cosa que me gustaría comentar es que Sudáfrica se ha ido abriendo muchísimo a los países de su entorno, incluso en sectores que han estado tradicionalmente muy cerrados, ¿no? Antes, yo tengo una trayectoria larga en esto, ¿no? Y al principio tú ibas y decías, bueno, ¿y me podríais ayudar para ir a estos países también? ¿Cómo llegáis vosotros? Tal. Nosotros no vendemos allí, si esos no tienen dinero. Nosotros solo en India, nosotros en el Reino Unido... Nosotros a países de esos no vamos para nada. Eso hace 20 años. Hoy en día, todas las empresas sudafricanas están totalmente impregnando el continente. Están presentes en todos lados. Y un esquema que se produce bastante con empresas de éxito sudafricanas, que pueden ser un buen partner, suelen tener una sister company en Isla Mauricio, ¿vale? Entonces, si tú vas a enviar unos productos que los va a vender la empresa sudafricana, pero no son para Sudáfrica, sino que son para Angola o para Tanzania, etcétera, te facturan directamente desde Isla Mauricio, que tiene unas ventajas fiscales para ellos brutales y además está ahí al lado, y tú recibes el pago directamente desde Isla Mauricio. Luego tu financiero tiene que explicar por qué tú has vendido a una compañía sudafricana, te han pagado desde un paraíso fiscal, entre comillas, y todo eso. Pero vamos, tampoco es nada inexplicable. Ángel, y desde tu punto de vista, ¿cómo son negociando? Bueno, en mi caso yo tengo experiencia algo distinta desde el punto de vista de servicios. Nosotros implementamos un proyecto con el Banco Africano del Desarrollo en Lesoto, que es, si Namibia es provincia de Sudáfrica, pues Lesoto es la aldea, ¿no? Es un microestado rodeado de Sudáfrica. Y bueno, intentando contestar un poco también al hilo de esas preguntas, vimos oportunidades porque lo que nosotros era vender consultoría, vendíamos servicios. Lo que se trataba era ayudar a las empresas de Lesoto a montar un consorcio de exportación para vender fuera, porque su entorno no tiene poder adquisitivo para comprar. Entonces, paradójicamente, como en otros mercados, primero agota el mercado nacional y luego sale fuera, ahí al revés, tiene que primero ir fuera, porque no puede vender a su entorno, tiene un poder adquisitivo muy bajo. Entonces, bueno, salió en el radar esta oportunidad. Vamos, por supuesto, ganamos la licitación, una licitación bastante transparente. Banco Africano del Desarrollo pues tiene estándares internacionales, con un socio local, que no era local, era un socio que tenía experiencia en África, y salió muy mal.
sea, salió mal en el sentido de que los estándares, lo que estamos acostumbrados nosotros como metodología de internacionalización, ahí no valían. No valían, primero, los países que nosotros aconsejábamos para exportar, todos salían donde tenían inversión extranjera directa, por lo tanto eran datos falsos. Lesoto no tiene oportunidad para India, para China, eran empresas de India y China que estaban implantadas allí, por lo tanto toda esa estadística, las pocas que teníamos, no nos valían. Empezamos a reunirnos con el tejido productivo y la mejor empresa no estaba registrada. Era una empresa, era fuera de la economía informal, pero todo el mundo sabía que esta era la que traía más riqueza a este sector concreto. Luego vimos que Sudáfrica era el principal país de destino y nos prohibían poner como objetivo comercial Sudáfrica, porque lo que querían es pues mercado más distinto. Entonces, no teníamos consultor local preparado. No tenía competencia de internacionalización y más importante, para ir un poco contestando, cuando hablábamos un poco con el ministerio y tal, que era el que implementaba el proyecto, no tenía tampoco conocimiento de este proceso de internacionalización, eran muy formales, muy profesionales, pero hablábamos como dos idiomas distintos, seriamente. O sea, dice, mira, que necesitamos formalizar el consorcio para nosotros presentarlo en Botsuana, en Angola, en Marruecos, en Egipto, en Emiratos, presentamos. Y yo decía, no, primero que hagan una venta y con ese dinero se registren. Digo, pero ¿cómo vamos a hacer una venta internacional si no lo hemos registrado antes? Las empresas no podemos dinero. Entonces, un poco en esta... El socio local no nos ayudó. Tenía experiencia a traer empresas europeas a África, pero no tenía experiencia para empresas africanas desarrollarla hacia afuera. Entonces fue un fallo nuestro en seleccionar el socio local. La oficina comercial estaba muy presente, intentando ayudarnos, pero bueno, no había, cuando son los contratos muy cerrados así, entonces muchas de estas recomendaciones vienen también a raíz de este proyecto que implementamos. Nos pilló el COVID, no pudimos viajar, entonces bueno, vamos a implementar en remoto, igual que todo el mundo se convirtió. La empresa no tenía internet en casa o sea, tenía que ir a la oficina, que tenía una conexión, pero estaba en lockdown. Entonces, bueno, pequeñas cosas que tú das por hecho aquí y luego allí no son así. Entonces, por eso digo, los números vienen muy bien para entender la fotografía, pero estas opiniones luego ayudan bastante. Narciso, y a nivel burocrático, es muy compleja la burocracia en Namibia. Hombre, mi experiencia es que no. O sea, yo, claro, nosotros hemos dejado la empresa hace unos 8 años, 9. No, tampoco tuve muchos problemas. Habíamos comprado una nave allí, después la vendimos. No. ¿Contratar personal o tuvisteis la oportunidad de contratar personal? Sí, contratamos personal allí. Bueno, los sindicatos allí son complicados. O sea, yo, por ejemplo, tengo experiencias con empresas de aquí, de pesca, por ejemplo, con Puerta, que tenían allí, Puerta Prado, que tenía allí un frigorífico grande y tal. Y fíjate tú cómo llaman los sindicatos, que resulta que tenían unos turnos de congelación a un lado, que había que pasar un pasillo, y bueno, por temas de seguridad alimentaria, pues no les permitieron. Y tuvieron, me parece que 4 o 5 años a 10 tíos allí, no pudieron trabajar con aquellos túneles porque ellos estaban asignados allí y los tuvieron allí por 10 años y no hacían nada. O sea, el tema sindical es complicado, porque está sobreprotegido, pagan poco también, pero los salarios son bajos, ¿no? Pero bueno, tener a 10 personas durante 4 o 5 años allí sin hacer nada, pues así ocurría. Y bueno, y detalles de estos pues hay muchos. Yo, la verdad es que desde el punto de vista administrativo no veo grandes problemas allí. La verdad es que no hemos tenido. Y después el tema de seguridad jurídica yo creo que funciona muy bien, que es una de las cosas, tranquilidades que hay que tener cuando vas a un sitio. Y bueno, pues hay un mercado para nosotros allí limitado, pero bueno, es una cuota a lo mejor de un 3-4% nuestro. Pero bueno, y es variado, buques, tierra, y bueno, hemos hecho buenas instalaciones allí. Es un mercado que ocasionalmente tampoco es seguido, ¿eh? O sea, nosotros estamos muy diversificados en mercado y en producto. Y entonces, pues bueno, cuando no cae aquí, cae en Arabia o cae en
ahora tenemos un barco en Taiwán. Bueno, nos vamos arreglando, o sea, están muy diversificados y eso nos da también un poco de un funcionamiento estable, ¿no? Porque este es un sector que normalmente aquí en España es muy cíclico. Sí. Entonces nos obligó pues, a diversificarnos un poco en mercado y en producto, y fabricamos diferentes productos y bueno, y vamos aguantando ahí, tampoco hacemos grandes cosas, somos una empresa media, baja y bueno, yo creo que estamos bien implantados. Santiago, ¿y en Sudáfrica la burocracia también es sencilla y la contratación de personal, qué opinión tienes? Bueno, lo que estaba diciendo de los sindicatos, conozco el caso de los sindicatos en Sudáfrica y he de decir que es un enemigo complejo, por decirlo de alguna manera. En principio, en la formación de la nueva Sudáfrica, de esta Rainbow Nation y todo esto, había lo que llamaban entonces la trilateral, ¿no? Que era el Congreso Nacional Africano, el Partido Comunista de Sudáfrica y COSATU, que COSATU es la Confederación de Trade Unions de Sudáfrica, de los sindicatos, ¿no? Entonces ahí está el sindicato minero, el sindicato de construcción, el sindicato tal, oficiales, ¿no? Entonces, como todos esos entraron en el gobierno y llevan 30 años en el gobierno y han pillado puestos de responsabilidad y salarios públicos, etcétera, actualmente en los sectores nadie se fía, los trabajadores, digamos, no se fían de los sindicatos oficiales. ¿Por qué? Porque han cambiado de bando, por decirlo de alguna manera. Hubo una masacre horrible, si podéis lo miráis en YouTube, que creo que hay algún documental, Maricana, ¿vale? Maricana es un sitio minero, ¿vale? Y hubo una matanza de un montón de trabajadores que estaban haciendo huelga, ordenada por el actual presidente de Sudáfrica, que todavía no lo era entonces, por el actual es Ramaphosa, Cecil Ramaphosa, ¿no? Que fue sindicalista en su día, pero escribió su email enviando a policía y ejército a masacrar a la gente y de verdad, si esa matanza se hubiera producido durante los años del apartheid, habría 700 películas sobre esa matanza. Es que aquí ni se habla ni para las elecciones. Pero bueno, el tema es, los sindicatos oficiales no sirven a los trabajadores. Entonces, cuando hay una huelga, no la hacen los sindicatos oficiales, la hace, no se sabe muy bien quién, líderes que se han autocreado, con lo cual esa falta de liderazgo impide la negociación. Tú no puedes llamar al sindicato y decir qué queréis, las demandas, no sé qué, cuánto va a durar la huelga. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas huelgas son más difíciles de desactivar. Existe un problema sindical muy grave. Ya hubo un líder de COSATU que lo hicieron dimitir porque dijo que las élites corruptas, élites extractivas, hienas, no sé qué, políticas, bueno, dijo una serie de lindezas que dijeron, bueno, este señor ya no es líder sindical ni casi puede andar por la calle, y desapareció, ¿no? Entonces, el tema, en minería hay una strike season, que es como temporada de huelgas, todos los años, porque toca. Me refiero, el tema sindical es complicado. Yo he tenido problemas con maquinaria. Y a nosotros, ¿cómo nos afecta? Por ejemplo, en que las regulaciones son muy estrictas. A veces también tiene sentido, porque es que la minería en Europa está tan desautorizada, por decirlo bonito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, quería meter un vehículo, vender unos vehículos dentro de las galerías, ¿no? Entonces no pude hacerlo al final, porque dijeron, no, es que por los sindicatos exigen que tengan el freno del hombre muerto o algo así, que es que si alguien se queda dormido o muerto, pisando el acelerador, que haya una forma de detenerla automática, ¿no? Y eso no lo tenía y por eso no lo pude vender. Y era por la regulación sindical, o sea, no es un tema de industria y no es un tema del cliente, es un tema sindical, ¿no? Entonces, los sindicatos son problemáticos, por decirlo de alguna manera, sí. ¿Y qué papel juega el gobierno en la promoción del desarrollo económico de estos países? ¿Hacen actividades, están intentando promocionar algunos sectores, apoyan o realmente...? Yo no veo que haya mucho apoyo a sectores importadores, al comercio internacional. Yo no veo que haya eso, salvo lo que se hace con China, que se le da puertas abiertas a todo y se le dice que sí a todo, ¿no? Antes habéis sacado unas ferias, ¿no? Sí. Por mencionarlas, porque yo he estado en algunas que no salen ahí y que
yo diferencio mucho porque he ido a muchas ferias en el África subsahariana, ¿no? Entonces, hay unas que son horribles por definición, que es la típica feria que la han metido con calzador, que va el banco del país, el ayuntamiento tiene otro stand, la compañía de teléfonos y unos señores, 14 organismos paraestatales que están allí para figurar. Y son horribles y no se consigue nada. Sin embargo, hay otras que yo he visto, por ejemplo, en Sudáfrica se hace Bauma Sudáfrica. Bauma es una feria que se hace en Múnich cada 2 años, que es la mayor feria de maquinaria en Europa. Pues hay, con el mismo nombre, pues imagino que previo pago, pues se hace Bauma Sudáfrica y es una feria que se hace en Johannesburgo, es destacable para venta de maquinaria agrícola, para venta de maquinaria de construcción, etcétera, etcétera, que funciona bastante bien. Hay ferias de minería, como Electromining, que también concentran a todos los importantes del sector, ¿vale? Que también funcionan bastante bien. Y luego hay otra, esa es un poco sectorial, vamos a decir, que es AAD, que es African Aerospace and Defense. Es la única feria de defensa que se hace en el continente africano y que se hace también bianual. Son ferias que funcionan bien. ¿Y creéis que las empresas que quieran exportar sus productos a estos mercados van a tener que adaptar mucho su producto, según qué sectores, quizás más que en otros, pero hay alguno que os llame la atención? Porque realmente sí que, bueno, me imagino que decíais el sector vitivinícola que no le veíais posibilidades de introducirse en este mercado, pero en temas de alimentación necesitamos a lo mejor, pues un poco lo que decías, ser capaces de incrementar la fecha límite de consumo, o a nivel industrial, no sé, qué temas de seguridad, o qué creéis que son las características así más, los rasgos más comunes que deberían adaptar. Hombre, en tema, por ejemplo, industrial, en tema de seguridad, pues bueno, yo creo que hay que ir cumpliendo normas europeas, normalmente no sueles tener problema. A nivel de calidad aquí es bueno hoy día. Yo creo que no hay cualquier cosa que se haga aquí es fácilmente exportable a Namibia o a Sudáfrica. Sudáfrica es un país ya bastante desarrollado. O sea, no pensemos que es un país industrialmente, tiene buena industria y lleva ya muchos años fabricando. Yo estuve en Sudáfrica hace 40 y tantos años en Ciudad del Cabo y ya tenía allí unos grandes astilleros. Que tiene gente muy preparada. Mientras había apartheid, había allí, los blancos se lo llevaban bien y tenían buena formación y la verdad es que no tenía nada que envidiar lo que hacemos aquí ahora. Y hoy día menos todavía. O sea, son países ya que, o sea, Sudáfrica es una cosa y Namibia es otra. Namibia es un país, bueno, es un pequeño país, bueno, que vive de 4 sectores, que es la minería, la pesca y la ganadería y un poco el turismo también. Y bueno, pues no le veo mucha... Ahora, Sudáfrica es un mercado importante, claro, pero es muy competitivo para nosotros. Yo compito con algunas empresas de allí, fuera, no en Sudáfrica mismo, y cuesta un poco. Cuesta porque son... Desde el punto de vista de costes, precios, están mejor que nosotros. Nosotros aquí, entre regulación, precio, hora y el desastre que tenemos montado, que ya no sabemos lo que cuestan las cosas y cada vez menos, pues nos cuesta muchísimo ya competir allí, muchísimo. Vamos con costes de mano de obra mucho más altos y bueno, es prácticamente, vamos más del doble de costes de mano de obra. Como no seamos muy eficientes fabricando y simplificando las cosas, difícilmente competimos con ellos. Yo compito en varios equipos con ellos y me cuesta muchísimo. Y ya no solo allí, ya fuera también. Ahora ya en Rusia no, porque están con las sanciones y no podemos, pero hemos concurrido a varias ofertas potentes y algunas se las he perdido. He perdido porque van con unos precios y buen producto, que conste que también muy desarrollado. Hay que decirlo, que tienen buena industria. O sea, que no pensemos que somos los reyes del mambo. No, claro. Ahora allí están preparados. Así que, bueno, no sé. Santiago, ¿tu opinión? Yo los productos que veo que se venden allí. Y, por ejemplo, aceites Borges están en los supermercados y cosas así. Yo me enfocaría a producto tirando a premium,
No productos básicos, porque los productos básicos no puedes competir. Producto premium y vender lo que con valor añadido. Y yo pondría la bandera de España y haría ver que es un producto español, porque eso ayuda a vender. Que se vea que ha costado el llevarlo allí y tal, y que estás ofreciendo algo diferente. Desde luego, nada de frutas, nada de zumos, nada de vinos, todo eso no, porque hay allí para dar y vender. Hay una serie de cosas que no se pueden vender. Pero todo lo que tenga valor añadido y podamos ofrecer como un producto premium con distinción, tiene sentido. También en esos mercados donde hace falta un esfuerzo empezando, o sea, tenemos que explicar este producto distinto, ellos no conocen. Es importante, creo, el sistema, ¿no? El sistema Estado, el país tiene que un poco respaldar a estas empresas que apuestan por esos mercados. Entonces, podemos meter la bandera España, pero también hay que hablar con las oficinas, con el ministerio, si realmente va a respaldar y va a apoyar los esfuerzos de las empresas privadas. Entonces, a veces ellos organizan jornadas, no sé, la semana de la tapa o por estar en el sector, ¿no? O hacen actividades ahí. Entonces, este tipo de sinergias son las que quizás yo también recomendaría que las empresas que tienen interés tengan el radar. A lo mejor llamo, hay una feria o hay una jornada como esta, pues en el ICEX o cualquier otra cosa. Entonces, tener el radar tantas cosas, pues habrá una que coincide con nosotros, que nos ayuda, bueno, venga, apostamos también por ahí porque nos han dicho que acaban de liberalizar pues, la carne de cerdo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero es necesario el respaldo creo personalmente del Estado. Países que están ahí, marca Italia, o sea, marca potentes, por supuesto la competencia de las empresas, pero siempre hay detrás una explicación de alguien fuerte que decide apostar. Y esto, bueno, suele pasar. Yo siempre tenía una pregunta más respecto al tema del turismo. O sea, es un sector explotado, hay oportunidades para empresas que se dedican aquí al turismo. ¿Allí viajan los españoles a Sudáfrica o esto cómo lo veis vosotros? Yo no tengo este dato. Bueno, yo he visto crecer mucho el turismo tanto en Sudáfrica como en Namibia. Me acuerdo, yo cuando estaba viviendo en Namibia solo había una agencia de viajes, porque entonces existían esas cosas. Había una agencia de viajes, no me acuerdo cómo se llamaba, que era francesa aquí en España. Es la única que hacía viajes en plan paquete turístico a Namibia desde España. Ahora cualquiera te lo hace, ahora cualquiera te lo ofrece, ¿no? El tema de Sudáfrica, hay un factor que ha pesado mucho siempre, que es el factor crimen, ¿vale? La criminalidad en Sudáfrica, sobre todo en las grandes ciudades, ha estado siempre en niveles exagerados, ¿no? De hecho, hay un periódico llamado The Citizen que sacaba una columna en la página 2, que era la columna más leída de Sudáfrica, que era los crímenes cometidos en Sudáfrica en las últimas 24 horas. Luego, para embellecer un poco el tema, decidieron cambiarla a crímenes y éxitos policiales en las últimas 24 horas, ¿no? Pero eso ya no está, o sea, ya ha desaparecido un poco. No es que no haya crimen, pero no está tan elevado. Y yo creo, todos se acordarán, es que yo el fútbol y tal no lo sigo mucho, pero todos seguro se acuerdan de cuando ganó España el Mundial en Sudáfrica, ¿no? Bueno, pues yo vi un cambio, no solo en el Mundial, sino en una competición deportiva que hubo antes, que era como la Copa de las Naciones de África, ¿vale? Que se produjo antes, que era como un ensayo, sirvió como ensayo general, ¿no? Se consiguió que no hubo ningún problema ni en las delegaciones, ni en los aficionados, ni en los hinchas. Hicieron un poquito el esfuerzo por arriba, ¿no? Digamos que blindaron prácticamente todas las zonas donde iban a residir, donde se iban a hospedar, estuvo todo totalmente controlado y salió súper bien. No hubo ningún incidente, excepto lo del equipo de Egipto, que le dijeron que les habían robado en las habitaciones, pero luego salieron unos vídeos de quiénes habían metido y con quién correteaban desnudos por el hotel y dijeron, así es como vais a defender vuestras carteras. Entonces ya se apagó el tema, ¿no? Pero a partir de ahí ha habido y también por el racismo. Entre eso y el racismo, que cada vez hay más racismo black on black estoy hablando.
estoy hablando de nigerianos, zimbabuenses, que están llegando a oleadas a Sudáfrica y hay un rechazo brutal de esto, ¿no? Entonces, antes estaba muy mal visto que la policía persiguiese a un delincuente por la calle con la porra. A partir de 1994 estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era como los tiempos del apartheid, ya no es porque fuera blanco el de la porra, que ya no lo son. No, encontrar un policía blanco debe ser como encontrar una aguja en un pajar. Pero es que ni siquiera, ¿sabes? No estaba bien visto, era socialmente rechazado que la policía persiguiera a la gente porque no puede comer, habrá robado algo, no sé qué. Y ahora no es así, es que ahora la propia gente te lo lincha. En 2 manzanas está linchado. Porque la gente persigue el crimen, porque además se echa la culpa a los extranjeros del crimen. Seguro que es nigeriano de Zimbabue, a este hay que matarlo. Entonces eso ha reducido mucho los niveles, eso y unas medidas de policía de proximidad, que salen como con unas carretillas, que no sé muy bien cómo es eso, sacan unas carretillas en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo, entonces tú vas por sitios que normalmente no hay mucha gente y ves la carretilla ahí y dices, joder, pues esto ha mejorado un huevo. Ahora voy más, porque yo ando muchísimo por esas ciudades. ¿Y eso hará que las perspectivas de crecimiento del país también sean... El turismo es no claro, solo el turismo, sino la seguridad en términos de, que me imagino que ya no solo de turismo, pero sí la inseguridad a la hora de viajar pues de manera individual. Claro, ha mejorado, aunque sigue habiendo una serie de directrices que tienes que seguir y cuando aparcas un coche tienes que aparcarlo en una gasolinera con la guantera abierta, todo abierto, las puertas, todo, para demostrar que no hay nada y que no te lo roban. Y pagar a un tío para que lo vigile. Eso sigue siendo así, pero también pagas muy poco, ¿eh? El RAN está tirado. Pues no sé si tenéis alguna recomendación, alguna vivencia final que nos queráis contar, si no damos paso a la ronda de preguntas. Pues damos paso, ¿no? Sí, yo creo que por mi parte... Sí. ¿Hay alguna pregunta en la sala que queráis hacerle a Narciso o a Santiago o a Ángelo? ¿Y en online, Andrea? ¿No hay preguntas online tampoco? Pues nada más, daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por ser tan generosos en compartir vuestras experiencias y que bueno, que estáis invitados a participar en nuestras jornadas siempre que os parezcan interesantes. Y a los demás, gracias por vuestra asistencia y hasta el próximo miércoles. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias.